Mirad, en Massachusetts, en el pueblo de Northampton, un pastor se arrodilló en oración porque sentía carga por las 1.100 personas que había en esa pequeña ciudad, en esa pequeña villa, las cuales estaban esclavizadas al pecado. En unos minutos, este pastor estaría caminando hacia el púlpito y él pensó, debería decirle a la gente que no se preocupara por nada, que todo estaba bien, o debería decirle realmente lo que él creía, que a menos que experimentaran un encuentro personal con Jesús y el nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús, se iban a ir derechos al infierno. Así que tomó una decisión. Este hombre alto, de cara delgada, se levantó, se ajustó la peluca y entró al santuario. Ese día de 1734 marcó el nacimiento del avivamiento más destacado que han vivido los Estados Unidos. Nada parecido había sucedido antes y nada parecido ha sucedido después. Esa condición oscura fue la que presionó a Jonathan Edwards a arrodillarse aquel domingo, porque atrás había quedado aquella generación temerosa de Dios que había colonizado aquella tierra de América. Esa nueva generación se había olvidado completamente de Dios. Reinaba la inmoralidad, el libertinaje, el interés propio. Pocos se preocupaban por los que venían detrás. Incluso aquellos que se aferraban a lo externo de la religión tradicional habían perdido el corazón mismo de esa religión. Unos cuantos años después, Jonathan Edwards predicó ese famoso mensaje, pecadores en manos de un Dios airado, en el que él declaró lo siguiente que podéis ver en la pantalla. Dice, los propios intentos de la humanidad por evitar caer en el abismo sin fondo, debido al abrumador peso y presión hacia el infierno, son insuficientes, igual que una tela de araña que quisiera detener una roca que cae sobre ella. Una de las personas que estaba allí en esa mañana dijo que antes de que terminara el sermón se oían grandes gemidos y clamor de la gente que estaba en aquel lugar. Era una sala que tenía columnas y había personas agarradas a las columnas, gritando y clamando al Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Amigos, ¿cómo me gustaría ver a mí un avivamiento de esta manera entre nosotros? No sé si lo estamos viviendo de alguna forma como Iglesia Betel en Vic, a pesar de que no tengamos local. ¿Sabes? Después de tanto tiempo pienso que el hecho de no tener local, esto no es nada grave, es una tontería. Es una chorrada. No es nada realmente grave el hecho de no tener local. Tenemos a Cristo. Tenemos a su Espíritu Santo con nosotros. Tenemos su presencia que se manifiesta allí donde se reúnen sus hijos. Así que vamos donde vamos. El Señor está con nosotros y su presencia está en medio de nosotros. Acompañadme por favor al Salmo 85 porque hoy nos vamos a quedar en los primeros 8 versículos de este Salmo. Salmo 85, versículos del 1 al 8. Lo tenéis en la pantalla, obviamente, en vuestras Biblias también. Dice así la palabra de Dios. Dice, oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra. Cambiaste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Cubriste todo su pecado. Retiraste toda tu furia. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. Estarás airado con nosotros para siempre. Prolongarás tu ira de generación en generación. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Quiero explicar antes de seguir qué es un avivamiento, ¿no? O avivar. Avivar significa volver a dar vida, revivir, florecer de nuevo.
Algunos sinónimos pueden ser vivificar, activar, encender, reanimar, restaurar, reparar, refrescar. Puedes avivar algo cuando lo traes de nuevo a la vida. El avivamiento despierta a aquellos que ya son salvos de un estado espiritual tal vez adormecido. Una definición más formal podría ser esta: que el avivamiento es el acto soberano de Dios por el cual llama a su pueblo reincidente al arrepentimiento, a la fe y a una nueva obediencia a Él. Creo que necesitamos un avivamiento como esos avivamientos de antes, enviado por el cielo, que salve almas, que borre el pecado, que persiga al diablo, que nos haga levantar pancartas por las calles levantando la voz, que encienda a los cristianos, que despierte al Espíritu Santo en nosotros. Desde este púlpito hasta esas sillas, oh Señor, envía tu avivamiento. Hazlo, Señor, entre nosotros. Hazlo en tu pueblo. Hazlo en la iglesia Betel en Vic. Hazlo a los alrededores. Queremos verlo. Amén. Me quedé asombrado hace ya 1 año y medio aproximadamente cuando empecé a escuchar de ese avivamiento que se estaba produciendo en la Universidad de Osbury en los Estados Unidos. Que por cierto es la universidad en la que estudió nuestro hermano Stan Hankins. No sé si lo recordáis, el hawaiano. Lo increíble de la tecnología es que ese avivamiento se podía seguir por internet. Estaban retransmitiendo durante las 24 horas por un canal de YouTube qué es lo que estaba pasando en esa capilla, en esa sala, en esa iglesia, dentro de esa universidad de Osbury en los Estados Unidos. Miles de personas estaban acudiendo de todos los lugares, de todo el país, a ver qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. Y mira, cuando estaba viendo lo que estaba pasando, cogí un papel y empecé a anotar cuáles eran las canciones que ellos estaban cantando en ese avivamiento. Empecé a hacer una lista de las canciones. Y cuando iba repasando cada una de las canciones, yo decía, esta la cantamos, esa también la tenemos en nuestro repertorio, esa también, todas las canciones que cantaban, ya las estábamos cantando nosotros. No eran canciones nuevas, no eran canciones de hacía mucho tiempo. Escuché las palabras de los diferentes predicadores que iban pasando por el lugar y tampoco escuché nada nuevo. Escuché el mismo mensaje de siempre, el mensaje de salvación, el mensaje que llama al arrepentimiento, el mensaje que nos llama a volver a Cristo. Pero sabes, estoy convencido de que algo estaba pasando ahí, porque tenía la piel de gallina. Estaba solo en mi despacho, escuchando y viendo lo que pasaba en directo con la piel de gallina. Voy a decir los pelos de punta, pero no es posible. Tenía la piel de gallina. Y en ese momento, cuando me di cuenta, estaba llorando. Estaba viendo lo que sucedía y estaba llorando. Y empecé a clamar al Señor. Y empecé a pedirle que hiciera lo mismo entre nosotros. Que hiciera lo mismo conmigo, que hiciera lo mismo con su pueblo. Hazlo en Vic, Señor. Y mira, aunque es posible manipular un movimiento o enfocarnos en los excesos emocionales, nunca quiero ser escéptico a aquello que el Espíritu Santo puede estar haciendo. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como os decía, antes vamos a estar 6 o 7 semanas hablando acerca del Espíritu Santo. Pero viendo otra vez el Salmo 85, quiero compartiros algunas cosas que me han llamado la atención. Y es que este salmo está dirigido a alguien en concreto. Si puedes poner la primera pantalla, los primeros versículos otra vez de este salmo. Creo que en todas las Biblias tenéis esto. Esto forma parte del salmo, no es un título de los añadidos posteriormente cuando se ha recopilado la palabra de Dios, sino que es algo que ya estaba en el original. Y dice ahí al director del coro, ¿verdad? Dice al director del coro, dice de los hijos de Coré, para el director del coro. Eso quiere decir que la intención del que escribió este salmo es que se cantara en la congregación, se cantara también en aquel momento en el templo. Fue escrito por los hijos de Coré, y tal vez a algunos os suene este nombre, aunque Coré, el papá de estos muchachos, inició una rebelión en contra de Dios y podemos ver cómo la tierra prácticamente se lo tragó. Lo que vemos es que sus hijos fueron escogidos después como líderes de alabanza. Y esto me encanta,
Porque esto me recuerda y me muestra, una vez más, como hemos cantado antes, que Dios hace todas las cosas nuevas. Que Dios hace una obra nueva en cada generación. Que no tienes que hacer la maldad que hacían tus padres. Que si Dios te ha escogido para caminar en sus caminos, Él cambia las cosas y lo hace todo nuevo. Este salmo contiene un lamento comunitario de toda la congregación y captura también el deseo de un avivamiento. Este salmo también se sitúa momentos después o años después del cautiverio que pasó el pueblo de Israel en Babilonia. Cuando volvieron a su tierra, al principio estaban muy animados espiritualmente, pero no les duró mucho y luego se estancaron. ¿Sabes? Esto también puede pasar en las iglesias. Las iglesias se pueden estancar también. Las iglesias pueden pasar de ser un buen ministerio a ser un simple movimiento. De ser un movimiento a ser un museo. Algo que todas las personas pueden ir y contemplar y ver. Y después del museo se puede convertir en un mausoleo. Un lugar de muerte, un lugar estancado, un lugar en el que ya no hay absolutamente nada nuevo. Pero el Salmo empieza diciendo, oh Señor, en el versículo 1, y durante los siguientes versículos utiliza la palabra tú para referirse a Yahvé. Y esto nos dice que debemos buscar un encuentro personal con Dios. No una experiencia emocional, un encuentro personal con Dios. Y fijaos que debemos empezar con adoración, no con peticiones. Muchas veces se nos complica eso, ¿no? Empezamos a orar supuestamente y ya estamos pidiendo. Empecemos con adoración. En los versículos del 1 al 3 podemos ver el énfasis en 6 cosas que Dios hizo en el pasado. Las tenéis aquí. Dice, mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia y te apartaste del ardor de tu ira. Los primeros 3 versículos se enfocan en el pasado, mientras que los siguientes 3 se centran en el presente. Pasamos de lo que Dios hizo antes a lo que Dios está haciendo ahora. A una petición que dice, Dios, hazlo hoy, en este lugar. Mirad los versículos del 4 al 7. Restáuranos, vuélvenos a dar vida, es decir, avívanos, reavívanos. Luego muéstranos. Y por último, danos. ¿Qué? Danos tu salvación. Y la última cosa que me ha llamado la atención es que hay una progresión que empieza con ese tú, refiriéndose a las cosas que Dios ha hecho. Y luego el salmista se enfoca en sus pecados. Se enfoca en lo que ellos han de cambiar. Y habla directamente acerca de mí, como dice el versículo 8, dice, escucharé. ¿Quién? Escucharé yo. Escucharé lo que dirá Dios, el Señor. Y es que, amigos, al final, el avivamiento tiene que empezar por mí. El avivamiento tiene que empezar por ti. Empieza conmigo, empieza contigo. Resumen, así como Dios ha traído avivamiento a otros lugares en el pasado, que lo haga de nuevo en este lugar, en esta ciudad, a los alrededores, y que empiece conmigo, y que empiece también por ti. Quiero que veas la palabra Selah después del versículo 2. Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia, más de 70 veces. Y lo más probable es que se trate de un descanso, un silencio musical, en el que los cantantes dejaban de cantar y se oía solamente entonces los instrumentos. Según el diccionario bíblico, dice que esta frase también puede significar un crescendo musical, es decir, algo que va en aumento. Dice, al que sigue una reflexión silenciosa. También conlleva la idea de meditación. Ahora, la Septuaginta, que es la traducción más antigua que tenemos del Antiguo Testamento en griego, traduce Selah como intermedio. Y es que tiene la idea de que nos tomemos un tiempo, un respiro, para reflexionar, para pensar, para recordar. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice interludio, un tiempo de esperar y escuchar. Y esto nos indica que tenemos que hacer una pausa y pensar con calma. Así que mientras recorremos este pasaje en esta tarde, vamos a ir haciendo algunas pausas y reflexionando también. Vamos a ver un poco más acerca del versículo 6. Dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y es que solamente Dios puede traer un avivamiento.
Primero debe haber un clamor de nosotros hacia Dios y el deseo de que todo se haga como Él quiere en nuestras vidas. Esto no lo tenéis en la pantalla, pero os lo leo yo rápidamente. El Salmo 69, 32, en la segunda mitad dice: viva vuestro corazón los que buscáis a Dios. Salmo 71, 20 declara: tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. No podemos provocar un avivamiento. El avivamiento es enviado por Dios. En su libro, que es ya todo un clásico, un libro de Leonard Ravenhill que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, Leonard escribe lo siguiente, dice: el avivamiento es cuando Dios está tan harto y cansado de ser tergiversado que Él mismo tiene que llegar y aparecer en escena. Y es que aunque no puedes programar un avivamiento poniéndolo en el calendario de actividades de la iglesia, hay una cosa que sí podemos hacer, y es prepararnos para cuando llegue ese avivamiento. Martin Lloyd-Jones dijo en una ocasión predicando en Westminster: créanme, queridos amigos, cuando el próximo avivamiento venga, va a ser una sorpresa para todos, y especialmente para aquellos que han estado tratando de organizarlo. No podemos organizarlo, no podemos agendarlo, no podemos ponerlo en el calendario, pero como he dicho, podemos prepararnos para ese avivamiento. Un predicador dijo: podemos desplegar nuestras velas para atrapar el viento del cielo cuando Dios decida soplar de nuevo sobre su pueblo. Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2, empiezan diciendo: venid, volvamos al Señor. Y el versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días. Así que hagamos una pausa para pensar en esto. Debe haber arrepentimiento antes de buscar un avivamiento. Creo que muchos de nosotros pensamos que así como estamos, ya estamos bien, ¿no? Nos sentimos cómodos con nuestros pecados. Son como, al final nuestro pecado creo que se ha convertido muchas veces en una mascota para nosotros, ¿no? Que incluso cuidamos, alimentamos, la protegemos, la tenemos ahí guardadita, incluso le ponemos nombre. Y es que además puede ser una amenaza pedir un avivamiento, porque sí o sí, eso significa entonces que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Nuestra carne lucha contra el avivamiento, porque para tener avivamiento tenemos que admitir que tenemos una necesidad, y eso va en contra de nuestra naturaleza. Nos creemos autosuficientes, todo lo podemos, no necesitamos a nadie, yo puedo manejar las cosas. No sé mucho de consejería, pero cuando alguien está en un lío y quiere ayuda, muchas veces le hago esta pregunta, una pregunta trampa. ¿Cuánto deseas mejorar? Del 1 al 10, ¿cuánto deseas mejorar? Y esa es la pregunta trampa, porque la cuestión no es mejorar, la cuestión es cambiar completamente. La cuestión es dejar por completo ese pecado, sea cual sea, y volverte de él. He aprendido acerca de Jesús estas preguntas, ¿no? En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús le pregunta a un hombre que llevaba 38 años postrado en cama, paralítico, una pregunta que parece una pregunta muy estúpida. Porque Jesús le dice: ¿quieres ser sano? O sea, ¿cómo se le ocurre a Jesús preguntarle a una persona que lleva 38 años postrada, tirada, si quiere ser sano? Pero también sabes que Jesús no va haciendo preguntas estúpidas por ahí, ¿no? Entonces, es por algo. Es para que pienses. Es que hay gente que realmente, aunque lleve tantos años, no quiere ser sanada. Aquí en España decimos que les gusta vivir del cuento. Les gusta vivir de ese pecado. Les gusta ser víctimas, victimizarse, tener esa etiqueta, ir por la vida de esa manera. Entonces no es cuánto quieres mejorar, es si quieres ser completamente sanado y cambiado. Aidan Wilson Tozer escribe: el avivamiento vendrá a nosotros y dentro de nosotros cuando realmente lo deseemos, cuando paguemos el precio del avivamiento. Y es que quizás el avivamiento no ha llegado porque a lo mejor no lo deseamos lo suficiente. Vivimos en una sociedad impregnada por el pecado, completamente depravada. Además, muchos cristianos son fríos,
son carnales, son complacientes, están acomodados, están todo el día quejándose, unos cascarrabias. Vivimos en tiempos completamente terribles, pero en realidad esas condiciones son perfectas para un avivamiento. Lo podemos ver en segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 2 de las 4 condiciones para que Dios perdone y sane a su pueblo es que se humillen delante de Él, que seamos humildes y que nos volvamos de nuestros malos caminos. La primera condición es humillarnos. Santiago 4:10 dice, humillaos ante la presencia, lo estoy diciendo de memoria, si alguien lo busca por ahí, me dice si está bien o no. Santiago 4:10, humillaos ante la presencia de Dios y Él os exaltará. Mi suegro me dijo una vez, humíllate, Pablo, delante del Señor, o Él lo va a hacer por ti, o Él te va a humillar y hará que te humilles delante de Él. Otra condición es volvernos de nuestros malos caminos. Esta palabra, volvernos, aparece más de 1000 veces en la Biblia. Y en esta ocasión el orden tiene bastante importancia. Y es que a medida que nos humillemos, a medida que oremos y busquemos a Dios con todo lo que tenemos, nuestra hambre será satisfecha por la visión del rostro de Dios y ya no vamos a querer aferrarnos a aquellas cosas que realmente entristecen a Dios. La idea es cambiar la inclinación de nuestro corazón. Si quieres leer un poquito más sobre el avivamiento, os recomiendo que leáis segundo de Crónicas, capítulo 34 y 35. Hoy no tenemos tiempo de verlo, pero si lo hacéis, vais a ver cómo el arrepentimiento condujo al avivamiento que resultó en un gran gozo. Y se nos habla ahí del rey Josías, que cambió la disposición de su corazón. Y eso nos dice mucho también a nosotros. El Salmo 66, 18 es otro versículo súper potente. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, realmente no hay manera de poder suavizar ese mandamiento de volvernos de nuestros malos caminos. Dios solo acepta una respuesta al pecado, no que la racionalicemos, no que pongamos excusas, no que digamos, no es que yo puedo manejar ese pecado, yo puedo hacerlo, yo puedo con eso, y no compararnos con otros. Él demanda que nos volvamos de nuestros malos caminos. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Así que, apúntate esto. La profundidad de nuestro arrepentimiento, es la que determinará la profundidad del avivamiento. La profundidad de nuestro arrepentimiento es la que va a determinar la profundidad de ese avivamiento. ¿Has estado jugando con el pecado? Arrepiéntete ahora mismo. Tienes oportunidad. ¿Has estado negándole el perdón a alguien? Deja de actuar como juez de esa persona y libéralo de esa carga que le has puesto. ¿Tienes algún secreto que has estado guardándote y que no has confesado a Dios o a tus seres queridos? Saca eso a la luz y confiesa ese pecado. Josué 24:14 dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. En resumen, admite tu pecado y abandona ese pecado. Ravenhill dice así también, el mundo ha perdido la capacidad de sonrojarse por su vicio y la iglesia ha perdido la capacidad de llorar por él. Esta semana pasada hablaba con Dulce
y con Chris, que ya llegó bien a su casa, gracias a Dios, el miércoles por la tarde llegó, ¿verdad? Pero hablaba con Dulce y con Chris de este libro que escribió Timothy Keller hace muchos años, que se titula El profeta pródigo, que por cierto se lo regalamos a algunos de los que se bautizaron en el mes a principio de junio de este año. En este libro del profeta pródigo, lo que está haciendo el autor es tratar de transmitir el mensaje de cómo hemos perdido el asombro, la necesidad, las ganas de compartir el Evangelio con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y este libro nos hace un llamado a recuperar ese amor de Cristo, esa compasión con aquellos que tenemos más cerca, principalmente en nuestra ciudad. Y una de las cosas que le decía a Dulce y le decía a Chris es, mira, creo que como creyentes podemos ver las cosas de dos maneras. Podemos ver a nuestra sociedad de la misma manera que Jonás veía a Nínive. Podemos ver a la sociedad como una porquería, como una basura, como llena de ídolos, como llena de pecados, como llena de gente que no merece ser salvada. Podemos pedir a Dios que mande algo y los destruya. Podemos sentarnos a ver cómo Dios destruye a la nación que tenemos a nuestro alrededor porque ya somos salvos. Podemos ver a la sociedad como Jonás veía a Nínive. O podemos ver a nuestra ciudad de la misma manera en la que Jesús veía hacia Jerusalén. Podemos ver a las personas con compasión y misericordia. Podemos ver a las personas, como dijo Jesús, como ovejas descarriadas, como ovejas que no tienen un pastor. Necesitamos cobrar vida una y otra vez. Y lo vemos en esta frase que dice, ¿no volverás a darnos vida? Para preparar esta predicación he vuelto a leer algunos capítulos de un libro que no he mencionado antes, pero esta frase sí era de este libro de Martin Lloyd-Jones. En realidad no lo escribió él, es un recopilatorio que se hizo de 24 sermones que él predicó en la abadía de Westminster y que alguien después recopiló en un libro con 24 capítulos. Pero he anotado algunas cosas muy interesantes que él dijo. Dice, los avivamientos son inspirados por el Espíritu Santo, impredecibles y extraordinarios. Dios usa varios métodos, pero la mayoría de los avivamientos pueden ser rastreados. Es decir, ¿cómo ha venido el avivamiento? Vamos a buscar el rastro y de dónde viene. Es lo que quiere decir. Dice, pueden ser rastreados a una fuerte predicación y a tiempos prolongados de oración. Luego dice que Dios usa diferentes personalidades también. Jonathan Edwards, este que os he puesto al principio, con la peluca de rostro, pues se empolvaban, ¿no? Y se ponían la cara ahí blanca y se arreglaban sus pelucas y sus cosas. Era un hombre muy introvertido, un hombre muy estudioso, un hombre tal vez no de mucha expresión, estudioso y reservado, pero George Whitefield, que es otra persona que Dios utilizó para el avivamiento, era muy expresivo, muy eufórico también y apasionado. Dios puede usar a diferentes personas. Los avivamientos a menudo ocurrieron cuando las cosas estaban más oscuras en la iglesia y en la cultura de alrededor. Dice que muchos hablaban de una intensa sensación de la presencia de Dios. En esos lugares donde se produjeron los avivamientos, ¿qué es eso? En esos lugares, no sé si era esa manifestación, no era esa la que estábamos esperando. Dice que en esos lugares hay un gran peso de la manifestación y sensación de la presencia de Dios. Algunos avivamientos se debieron también a la predicación sobre el juicio y el infierno, como hacía Edwards, mientras que otros avivamientos se debieron a un énfasis abrumador en el amor de Dios, tal como predicaba Dwight Moody. Muchos avivamientos se produjeron entre estudiantes y jóvenes adultos. Por cierto, aprovecho para deciros que hace un par de semanas tuvieron un encuentro en casa de Andrew y Maila. Los jóvenes no solo quedan para comer, ¿vale? Eso quedó atrás. Ahora están haciendo ya otras cosas. Pero en esta reunión me estaban compartiendo que tuvieron un tiempo de oración espontáneo, algo que no habían preparado, y que empezaron entre los jóvenes a orar, y algunos estaban llorando también, clamando delante del Señor por sus vidas, por las vidas de sus compañeros y de sus amigos también. Siempre hay un énfasis en los avivamientos, en la salvación personal y en la santificación.
Dice que nunca ha habido un avivamiento espiritual que no comenzara con un agudo sentido del pecado. Los cristianos a menudo sentían la urgencia de compartir a Cristo con otros debido a la realidad del infierno y del juicio. Otra característica de los avivamientos dice que varios predicadores de diferentes denominaciones se asociaban para proclamar juntos el Evangelio. Algunos avivamientos tenían un sentido de santa quietud, como de reposo, mientras que otros eran más espectaculares. Cuando había avivamientos, era común que los cristianos se opusieran, se resistieran y se burlaran. Creo que todavía no es el momento de echar en cara nada, de echarle nada en cara a nadie, y no creo que ese momento se produzca, pero antes de venir aquí, muchos se burlaban de esta ciudad de Vic. ¿Qué vais a hacer a Vic, a ese pueblo perdido ahí, en Cataluña central? Y sabes, la historia se repite. Cuando Andrew y May han dicho que iban a venir a servir aquí a Vic, se han reído de ellos. Se han dicho, pero si en Vic no hay nada, ¿qué vais a hacer ahí? Si está todo muerto. Bueno, pues si está muerto, estáis en un buen lugar, ¿no? Porque Dios quiere avivar y quiere volver a dar vida a las cosas. Pero cuando hay avivamientos, la gente se burla, no lo entiende. Muchos avivamientos llevaron a Dios a levantar misioneros y diferentes misiones. Algunos avivamientos condujeron a un resurgimiento teológico y doctrinal. A menudo los avivamientos se produjeron gracias al compromiso y la influencia, en muchos casos, de una o dos personas. Un pastor dice esto sobre el avivamiento. Dice, un avivamiento es la iglesia enamorándose de Jesucristo de nuevo. El avivamiento y el gozo están conectados. El rey David sabía que el pecado no confesado estaba minando su alegría. Por eso él oró estas palabras en el Salmo 51, versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y yo no sé si tú alguna vez has considerado que tu espíritu agrio, por decirlo educadamente, puede estar conectado con el pecado que hay en tu vida. Es difícil ser feliz cuando vives una vida de pecado, porque la culpa destripa tu alegría y la vergüenza que viene por causa de ese pecado, pues rompe también tu gozo, ¿no? Lo vemos en el Salmo 32, versículo 3, dice el mismo David, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y es que el arrepentimiento trae frescura también, trae renovación. Dice en Hechos 3, 19 al 20, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. ¿Qué es refrigerio? ¿Qué es refrigerio? ¿Qué es refrigerio? Algo que te refresca. ¿Qué más es refrigerio? Que te alimenta, que te da alegría. ¿Qué más es refrigerio? Descanso. ¿Qué más puede ser refrigerio? Algo que te refuerza. ¿Qué más puede ser refrigerio? Frescura, ¿vale? Es un sinónimo también. ¿Qué más puede ser refrigerio? Renuevo. ¿Qué más puede ser refrigerio? Renovación. ¿Sabes? Muchas veces cuando, lo vi hace años, no sé si todavía se hace o no, pero en ciertas actividades o celebraciones o ceremonias, cuando se hace el menú de lo que va a haber ese día, hay un tiempo en el programa que dice refrigerio, ¿no? ¿Y qué es el refrigerio en esos tiempos de programa? Es el tiempo en el que, ahora no se le dice así, ¿no? Ahora se le dice un break. Pero el refrigerio es el break, ¿vale? De toda la vida en el que tú te paras por un momento, estás en una charla, en una conferencia, en lo que sea, vamos a tener un tiempo de refrigerio. ¿Por qué? Porque estás cansado de escuchar al conferenciante que lleva 2 horas y media hablando, entonces necesitas el refrigerio. ¿Qué haces en el refrigerio? Te vas al descanso, aprovechas para ir al baño, comes algo, bebes algo, compartes algo, hablas con alguien, ¿no? Un tiempo de refrigerio. El avivamiento es para aquellos que han nacido de nuevo. Lo vemos en esta frase que dice tu pueblo, o sea, está hablando de los que ya son de él. Hay por lo menos 16 avivamientos registrados en la Biblia y 5 de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3
son desafiadas a arrepentirse y volver al Señor. Os dejo solamente un ejemplo. En Apocalipsis 3, del 2 al 4, dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo, es decir, cúmplelo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios sabe que su pueblo puede perder su primer amor. Sabe que podemos ablandarnos en nuestra espiritualidad y desentendernos de aquello que Él considera que es lo más importante para nosotros. Voy a hacer una pausa publicitaria en este momento para deciros a aquellos que os habéis incorporado recientemente en los últimos meses, que vayáis al canal de YouTube y que podáis escuchar una serie completa que hicimos sobre el libro de Ageo, que se titula Es tiempo. ¿Por qué te digo que escuches eso? Porque muchas cosas que están sucediendo hoy las compartimos hace ya unos meses, casi un año, cuando compartimos acerca de la serie de Ageo. Así que necesitamos volver a revisar aquello que compartimos, aquello que dijimos, aquello que predicamos, porque en gran parte es la base de lo que está sucediendo hoy en día, o ha venido a marcar la línea de lo que estamos siguiendo. Un evangelista dijo esto. Dijo: ¿Cuándo es necesario un avivamiento? Cuando el descuido y la despreocupación mantienen a la gente dormida. Un avivamiento hace dos cosas. En primer lugar, saca a la iglesia de su reincidencia, y en segundo lugar, provoca la conversión de hombres y mujeres, y siempre incluye la convicción de pecado por parte de la iglesia. Alguien dijo: un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. El avivamiento bíblico llega al pueblo de Dios que se decide a seguir el plan de Dios para recibir sus promesas. Una vez que nos vuelve a dar vida, una vez que volvemos a ser despertados, el desbordamiento se derramará también, no solamente en nuestras vidas, en las vidas de otros, aquellos que hay a nuestro alrededor. He compartido que solamente Dios puede enviar un avivamiento, que debe haber arrepentimiento antes de buscar un avivamiento, que necesitamos cobrar vida una y otra vez, que el avivamiento y el gozo están conectados y que el avivamiento es para aquellos que han nacido de nuevo. Y para terminar, quiero compartiros una vez más que debemos orar por un avivamiento. Fijaos que es una petición en forma de pregunta. Dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Cada avivamiento en la historia parece ser el resultado de unas pocas personas que se volvieron tan hambrientas de Dios, que deseaban más a Dios que el aire que estaban respirando en ese momento. Y quiero cerrar con unas palabras de Leonard Ravenhill una vez más, y un reto para nosotros. Dice Ravenhill: ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. El pastor que no ora está jugando. La gente que no ora se está desviando. Tenemos muchos organizadores, pero pocos agonizadores. Tenemos muchos temores, pero derramamos muy pocas lágrimas. Tenemos mucha moda, pero poca pasión. Tenemos muchos interferidores, pero muy pocos intercesores. Muchos escritores, pero pocos dispuestos a luchar. La única razón por la que no tenemos avivamiento es porque estamos dispuestos a vivir sin un avivamiento. El avivamiento debe empezar conmigo y debe empezar contigo. El Salmo 85:8 dice: escucharé. ¿Quién? Yo, tú. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Es que siempre es más fácil confesar los pecados de los demás, ¿no?
Pero el avivamiento el avivamiento empieza cuando te ves a ti en el espejo y empiezas a confesar esos pecados que estás viendo ahí mismo reflejados. Una vez le preguntaron al evangelista Rodney Smith, más conocido como Gypsy Smith. ¿Por qué? Porque era un gitano de Londres, muy conocido. Le preguntaron a este gitano cuál era el secreto para el avivamiento. Este Gypsy Smith se convirtió a la edad de 16 años y murió a los 87. Estuvo 71 años predicando de Cristo en todo lugar, en Estados Unidos y de nuevo en su casa en Gran Bretaña. Este hombre era un gitano romaní, nació en una tienducha, no una tienda de campaña de esas del Decalón que tenemos ahora, una cosa mal puesta con ramas y 4 telas. Nació ahí en esa caseta, a las afueras de la ciudad de Londres. Pero cuando este hombre escuchó el Evangelio y se entregó a Cristo, el Señor empezó a utilizarlo para compartir el Evangelio con los demás. Y ver muchos avivamientos. Cuando le preguntan a Gypsy Smith, cuál era el secreto del avivamiento, él les respondió esto y les dijo: vete a tu casa, coge una tiza y dibuja un círculo a tu alrededor y luego ora de esta manera, diciendo: Señor, aviva todo lo que hay dentro de este círculo. Había pensado repartiros una tiza a cada uno en la entrada, que cuando llegarais a casa usaréis esa tiza, pero luego empecé a pensar en las excusas que me ibas a poner. Y es que no tengo terraza, o no tengo parking, o dónde dibujo el círculo, o en el parquet de la casa no lo quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego pensé que también alguien a lo mejor empezaría a señalarme más todavía de hereje, ¿no? De que le he dicho a la congregación que haga círculos con tiza en el suelo y que hagan cosas. Entonces ya hay un momento que uno tiene que tener cuidado con algunas cosas. Y no quiero ahora mismo que me acusen de practicar rituales extraños, ¿no? Así que estaba orando por vosotros y me decidí simplemente a compartiros que oréis, que oremos por un avivamiento. Ya sea que lo hagas de pie, ya sea que lo hagas de rodillas en lugar donde tú normalmente oras, ya sea que lo hagas con tus hijos, ya sea que lo hagas tú solo o sola, ya sea que lo hagas con tu familia, ya sea que lo hagas con algún compañero de aquí, ya sea que lo hagas el martes en el grupo de oración, pero que puedas orar y puedas pedir al Señor algo como esto. Así como Dios ha traído avivamiento a otros lugares en el pasado, hazlo, oh Señor, de nuevo aquí en Vic y alrededores, y que empiece por mí y que empiece por mi familia. Vamos a orar en esta tarde.